How many are blessed this morning? ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Do we have any obedient sons and daughters of Jesus this morning? Tenemos a obedientes hijos y hijas en la casa del Señor esta mañana. Wave at me like this. Any A ver, obedient children? Saluden esos obedientes. Today we are continuing our sermon series. Ahora vamos a continuar con nuestra serie de servicio. Our series is about God being in our wilderness. Nuestra serie es de que Dios está en el desierto, cuando pasamos el desierto. How many are thankful that God is in our wilderness? ¿Cuántos están agradecidos que Dios está en el desierto? God is in our wilderness. Dios está en el desierto que nosotros pasamos. You know, there's believers that come to Jesus and they think that we never face trials. Muchos creyentes cuando vienen a los caminos del Señor, ellos piensan que no pasamos tribulación o luchas. As believers, we face the same thing that anybody else faces. Como todos los creyentes, todos enfrentamos ciertas circunstancias todo el tiempo. We go through testing, we go through suffering. A veces pasamos sufrimiento, pruebas. Anybody ever gone through pain, Muchos han pasado por ese dolor, through loss? pérdidas. And as believers, we understand that God has a purpose in those moments in our life. Como creyentes, nosotros creemos que hay un propósito en medio de eso y Dios lo está haciendo. But I'm excited about this morning's message because this is specifically about when we're obedient to God, but yet we end up in a desert. Yo estoy muy emocionada de traer este mensaje porque aun cuando somos obedientes, Dios nos lleva al desierto. Has anybody ever been obedient to the Lord, but then you end up facing a test? ¿Cuántos han sido obedientes al Señor y luego empiezan a enfrentar una prueba? Sometimes we think we're going to go be obedient to the Lord A veces pensamos que vamos a ser obedientes al Señor and we're going to step into green y pastures. vamos a dar un paso y vamos a estar en pastos verdes. But there are moments when we're obedient to God, but yet we end up facing a desert. Y a veces hay circunstancias que somos obedientes y enfrentamos ese desierto. And I want to encourage you with the word of the Lord this Y morning. yo ahora esta mañana los quiero animar. How many know that the word of the Lord encourages his sons and daughters? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios los anima a los hijos de Dios? Have you ever opened your Bible when you're discouraged, but yet it gives life to you? ¿Cuántas veces estás desanimado y abres la Biblia y la palabra te anima? The word of God is here to give life to us this morning. La palabra de Dios está aquí esta mañana para darnos vida. How many will receive the word of God? ¿Cuántos van a recibir la palabra de Dios? Amen. Let's say a prayer. Just lift your hand to the Vamos Lord. a orar. Say, Levanten sus Lord, manos. this morning we receive your word, God. Dios, recibimos tu palabra esta mañana. Prepare my heart and my mind. Prepara mi corazón, mi mente. Remove distractions. Remueve cualquier distracción, Remove discouragement. desánimo. Let us feel your peace in this room. Que tu paz entre en este lugar. And let us truly believe your word is true. Y que verdaderamente creamos que tu palabra es verdad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Open your Bible to Exodus chapter 14. Abran su Biblia en Éxodo 14, por favor. It's the second book in the Bible. Es el segundo libro de la Biblia. Chapter 14. We're going to read verse 1 to 3. Vamos a ir al 14, del 1 al 3. And then we're going to jump to 10 to 14. Y luego vamos a brincar del 10 al 14. And I'm going to read it in English, if you can put it in Spanish on the screen, just to save a little bit of time. How many have Exodus chapter 14? ¿Cuántos tienen Éxodos? All right. Then the Lord said to Moses, tell the people of Israel to turn back and encamp in front of Pihahiroth, between Migdol and the sea, in front of Baal Zephon. You shall encamp facing it by the sea. For Pharaoh will say of the people of Israel, they are wandering in the land. The wilderness has shut them in. Let's jump to 10 to 14, Ahora del 10 al 14. and we'll read that one in Spanish. Go ahead, brother. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no habéis sepulcros en Egipto que nos has sacado
para que muráramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con vosotros que nos has sacado de Egipto? Amen. Amen to the word of God. There are times when we're obedient Hay tiempos que somos obedientes and immediately face times of suffering, y inmediatamente enfrentamos sufrimiento. times of challenge and trial. Y a veces enfrentamos esos retos And we throw up our hands to God and we're like, hey, God, I was obedient. y levantamos nuestras manos al cielo y dijimos, Dios, fuimos obedientes a ti. Why am I facing this mountain? ¿Por qué estoy enfrentando esta montaña? That's exactly what the Israelites were feeling. Eso es exactamente lo que los israelitas estaban sintiendo en ese momento. They had obeyed the Lord Estaban siendo obedientes al Señor after 430 years of being captive in Egypt, por más de 400 años ser cautivos en Egipto and they trusted the word of God. y confiaron en la palabra de Dios. And they said, okay, God is delivering us. Y ellos dijeron, ok, Dios nos está liberando We're going to be obedient and we're going to step out in faith. y vamos a ser obedientes y vamos a dar ese paso de fe. And the word of God says that they ended up in the wilderness. Y la palabra de Dios nos deja saber que terminaron en el desierto. And it's interesting what the enemy wants us to believe when we're in the wilderness. Y es interesante pensar lo que el enemigo quiere que piensemos cuando estamos en el desierto. Because the word of God, the scripture tells us that Pharaoh would say, Porque la palabra de Dios nos dice que Faraón decía, the wilderness has shut them in. les decía que el desierto los había encerrado. Like, I got them. Como diciendo, hey, aquí los tengo, I got them. aquí los tengo. This is when they're going to fall. Aquí es donde ellos van a caer. Because they stepped out in faith, Porque ellos dieron ese paso de fe, but look at them, they're being tested. pero mira ahora han sido probados. Like when Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Así como cuando nuestro Señor Jesús fue al desierto y estuvo en ayuno por 40 días. And scripture tells us that the Holy Spirit took Jesus out to the wilderness. Y la palabra de Dios nos deja saber que el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto. He was being obedient. Jesús estaba siendo obediente. And what happens? ¿Y qué sucedió? Satan shows up. Satanás se presentó. He shows up Se presentó Satanás. to our life Así como a veces se presenta Satanás en nuestras with vidas. discouragement, with the voice, with testing, Y a veces nos empieza a desanimar con pruebas, with temptation. con tentaciones. And he tells Jesus, Y le dice a Jesús, hey, I know you're hungry. hey, yo sé que tienes hambre. And he tries to make him fall. Y él hace que él caiga. What does Pharaoh say about the people of God? ¿Y qué es lo que el faraón dice del pueblo de Dios? They're shut in. They're going to fall. Están encerrados, van a caer. See, Pharaoh is a symbolic representation of satanic opposition. Sí, faraón representa algo satánico del mundo. And he thinks that our wilderness is going to destroy us. Y él cree que el desierto nos va a derrotar. But aren't we thankful that God is in our wilderness? Pero ¿cuántos estamos agradecidos que Dios está en nuestro desierto? And that what actually was supposed to make us fall makes us stronger. Y algo que a veces parece que nos va a hacer caer, nos hace más fuertes. Come Amén. on, somebody say amen this morning. See, obedience leads us into trials, not as punishment, but as necessary spiritual tests designed to reveal and refine our heart. Sí, la obediencia nos lleva a pruebas, no como castigo, sino como pruebas espirituales necesarias para revelar, refinar nuestro corazón. Trials are not a punishment when we're being obedient to God. Cuando somos obedientes y nos lleva Dios a una prueba, no es un castigo. They are necessary. Somebody say necessary. Alguien diga es necesario. Spiritual tests designed to reveal and refine our heart. Es para refinir nuestros corazones estas pruebas. How will we know? How will God know how genuine your love for Him is ¿Cómo Dios va a saber qué tan genuino es tu amor hacia Él if we don't go through the fire? si no pasamos ese fuego? We have to go through testing Tenemos que pasar esas pruebas to see the motives that are truly in our heart. para ver verdaderamente qué es lo que está en nuestros corazones. How easy do we change our mind Qué tan fácil a veces nuestra mente puede cambiar when we face a challenge? cuando a veces enfrentamos estas pruebas. I'll give you a story. Te voy a dar una historia. It's pretty funny.
Está un poco chistosa. One of my nephews, Ezel, Isael, uno de mis sobrinos, when he was 8 years old, he was on a baseball team. cuando tenía 8 años estaba en un juego de béisbol. And I flew out to LA to go see him Y yo volé allá para ir a verlo jugar because it was the championship game. porque era un juego de campeonato. So he got up to bat Así es de que se puso él en la base para batear and he got hit by a ball. y le pega la pelota a él. And you know, when you get hit, you get to go to the base. Y sabes que cuando la pelota te pega en el juego te mandan a la primera base. And he was angry Y él estaba enojado. and he was disappointed that they hit him with the ball. Y él estaba enojado porque la pelota le había pegado. This is a championship game, okay? Este es un juego de campeonato. The next time he has to bat, Y la siguiente vez que él se pone otra vez en la base para batear puts the helmet on y se pone su casco and they tell him, go. y le dicen, vete. And he looks at his coach and he goes, I'm not going out there. Y le dice a su coach, yo no me voy a ir allá, I'm going to get hit by the ball. me va a volver a pegar la pelota. He changed his mind. Y él cambió su mente completamente. How many know if I'm going to suffer, I'm just going to change my mind and go back to Egypt? ¿Cuántos a veces cuando sufrimos cambiamos nuestra mente y decimos, hey, yo mejor me quiero ir para atrás a Egipto? Come on, somebody. ¿Eh? And that's what Israel was saying. Y eso es lo que Israel estaba diciendo. I want to go back to Egypt. Yo quiero irme hacia atrás a Egipto. Did you bring us to the desert to die? Nos trajiste al desierto simplemente para morir. But God needs to see that our devotion is not going to collapse Pero Dios quiere ver que su devoción no se va a caer when hardship comes. cuando vienen esos dolores y esas pruebas. Amen. Amén. There's a big misconception. Hay un malentendido. If I'm obedient to God, we believe, Si yo soy obediente a Dios, then God owes me something in return. si yo soy obediente, Dios me debe algo a regreso. I want you to think about that. Piensa en eso un momento. If I step out in faith and do what God tells me to do, Si yo doy ese paso de fe y soy obediente hacia Dios, then God will give me something in return. así es de que Dios ahora tiene que darme algo para atrás. But I want to tell you today, God doesn't owe us anything. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios no nos debe nada. He's already given us everything that we need. Dios ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. And so that if you have any added blessings, that's because of God's grace and mercy in your life. Si tenemos algunas otras bendiciones aparte de todo eso, esa es bendición aparte de Dios. If God owes me something, Si Dios me debe algo, then we're saying we're God and He is not. de una manera estamos diciendo que nosotros somos dioses y Él no lo es. Think about that because Piensa en eso, I'm telling God when He should bless me. porque yo le estoy diciendo a Dios cuándo Él tiene que bendecirme a mí. And so I'm going to be good and I'm going to be obedient, but I'm going to expect His hand. Así es de que trabajamos de una manera que yo voy a ser obediente y Él ahora me tiene que bendecir. So who's really in control? Así es de que ¿quién está en control? We try to control God. A veces nosotros queremos controlar a Dios. Can we still serve God Podemos aún servir a Dios knowing that He's not going to give you everything you want? sabiendo que Él no nos va a dar todo lo que nosotros queramos That He's not going to do everything you pray for? y Él no te va a dar todo por lo que tú ores. Can you still follow Him? Aún así, ¿tú lo vas a seguir? That's a true disciple. Ese es un discípulo verdadero. There's a preacher, his name was Tim Keller. Tim Keller, un predicador, He said this, él dijo lo siguiente: until you follow God expecting no personal benefit, hasta cuando tú sigas a Dios, que no esperes nada a cambio de Él, you're not really following God. no estás siguiendo a Dios. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? See, the wilderness is not supposed to be the place we die. Y el desierto no es un lugar donde vamos a ir a morir. It's supposed to be the place of development. Es un lugar donde nos vamos a desarrollar. God wants us to grow. Dios quiere que nosotros crezcamos. And so the spiritual lessons that God wanted to teach His people and wants to teach us this morning Así es de que las lecciones espirituales que Dios les quería enseñar al pueblo de Dios en aquel tiempo y ahora a nosotros, is number one, God wants us to have a deeper dependence on Him. primeramente es que nosotros tengamos una dependencia más profunda en Él. The desert is not a sign of God's abandonment. El desierto no es una señal que Dios ya nos abandonó. It's a school where God teaches us to depend wholly
on Him Es una escuela para que nos enseñe a depender completamente en Dios and not depend on our own resources. y no depender de nuestros propios recursos. How many have resources? ¿Cuántos tienen recursos? We all have resources. Todos tenemos recursos de una manera o de otra. But in the desert, Pero en el desierto, you will lack resources. ahí no vas a tener todos esos recursos. And God wants to teach us to depend on Him Y Dios nos quiere enseñar a depender completamente en in Él. our journey through the wilderness. Así es de cuando vamos a través de esa jornada en el desierto. Let's look at verse 13 and 14. Vamos a ir al verso 13 y 14. And the word of God says, "And Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you only have to be silent." Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estás firme y ver la salvación de Jehová ahora, hoy en vosotros. Porque los egipcios que hoy veis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. The Lord will fight for you in your wilderness. Aquí la palabra de Dios dice que Dios va a pelear en el desierto por nosotros. When we don't believe that, Cuando nosotros no creemos en eso, when we don't trust God, cuando no confiamos en Dios, we don't depend on God, no dependemos de Dios, we make a lot of noise. hacemos mucho ruido a veces. Somebody say amen. ¿Cuántos dicen amén? We make a lot of Y noise. hacemos mucho ruido. Israel did not depend on God, Israel no dependía de Dios and they made a lot of noise. y empezaron a hacer mucho ruido. And the scripture tells us that God will fight for us, Y la palabra de Dios nos deja saber que Jehová va a pelear por nosotros. but we have to do something that is very hard for us. Pero la palabra de Dios nos deja saber que nosotros tenemos que hacer algo que es muy difícil para It's nosotros. very extremely hard for us. Que es a veces demasiado, extremadamente difícil para nosotros. We have to be still and be silent. Tenemos que estar quietos y tranquilos. When we're still and we're silent, Porque cuando estamos tranquilos y en silencio, as we're going through the desert, así como estamos pasando por ese as we're desierto, facing the test and trials, así como estamos enfrentando esas pruebas, esas luchas, we are learning to depend on God estamos aprendiendo a depender de Dios in a deeper way than we ever have before. en una forma profunda que jamás lo hemos hecho. We will face some very, very hard moments in life. Vamos a enfrentar pruebas difíciles en nuestras vidas. And God will allow us to make noise. Y Dios no va a permitir que hagamos ruido. He does. He allows Oh, us to make noise. Dios permite que hagamos ruido. If you've ever made some noise, go like this. Si has hecho a veces ruido en esas cosas, a ver, levanta tu mano. Amen. We've all Amen. made some noise. Todos hemos hecho ruido. But we have to get to a place Pero tenemos que ir a ese lugar where we come before the Lord in silence donde vinimos al Señor en silencio and say, God, I believe you're going to fight for me. y decirle, Señor, yo sé que tú vas a pelear por mí. In you, I find my salvation. Y en ti yo voy a encontrar mi salvación. Amén. See, wilderness seasons, they require a deeper dependence on God. Y el desierto es algo que nos va a hacer depender de Dios en una forma más profunda. Now, there's nothing wrong with having resources, Sí, no es nada malo tener recursos, but our prosperities can sometimes create a false illusion a veces nuestros recursos pueden crear algo falso, una ilusión falsa en nosotros, that we are self-sufficient, que somos autosuficientes, especially here in the United States. especialmente aquí en Estados Unidos. You and I are blessed to be in this country. Tú y yo estamos bendecidos de estar en este país. Amén. Home of the brave, land of the free. ¿Ya? Opportunities. Oportunidad para todos. How many came here to make money? ¿Cuántos vinieron aquí a hacer dinero? Yeah, we came here to make money. Ya, a eso vinimos aquí a hacer dinero. And God has blessed us. Y Dios nos ha bendecido. But our resources Pero nuestros recursos are not a sense of security, and it shouldn't be. no es un sentido de seguridad. Our only secure place is in Jesus Christ. Nuestra seguridad solamente está en Jesús. Amen. Amén. Amen. So number 2. Así es que número 2. Number 1 was a deeper dependence on God. El número 1 era una dependencia profunda en Dios. But this one's good too. This is develop faith.
Y esto es aún mejor, es Develop faith. desarrollar fe, Develop faith. desarrollar fe, Say with me, develop faith. desarrollar fe. God wants us to grow in our trust in Him. Dios quiere que nosotros crezcamos en tener esa confianza en Él. It's through the trials Es a través de estas pruebas, that we will learn to trust Him more. es de la única forma que vamos a aprender en confiar en Él. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Proverbios dice, no te inclines en tu propio pensamiento, simplemente en la palabra de Dios. Don't lean on your own understanding. Así es de que no creas que tu pensamiento, tu forma de ser te vaya a sacar de esto. Now let's think about what was Israel's understanding. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué era el entendimiento que Israel tenía en ese tiempo? They were slaves. Ellos fueron esclavos. What did they know? They knew how to suffer. ¿Y ellos qué sabían? Sabían cómo sufrir. They knew how to keep their head down. Ellos sabían cómo mantener esa cabeza abajo y no decir nada. They knew oppression. Sabían la opresión. They knew slavery. Sabían la esclavitud. They walked around believing nothing good will ever come to their life. Ellos caminaban de una forma que nada bueno iba a venir a su vida. They didn't have faith in God. No tenían esa fe en Dios. The stories about Abraham and Isaac and Jacob Todas las historias de sus padres antepasados had dimmed, ya se habían escurecido. so they didn't believe, Así es de que no creían. which means they had no faith. Así es de que significa que no tenían fe. They had to face the desert Así es de que tenían que enfrentar el desierto in order to grow in their faith and trust in God. de la forma que tenía que crecer su fe y confiar en Dios. They did not know what you and I know right now. Ellos no sabían lo que tú y yo ahora sabemos. They did not know the greatness of our God. No sabían la grandeza de nuestro Dios. They didn't know the greatness of our No God. sabían de esa grandeza de Dios. They didn't know that He could heal. They didn't know that He could save. Ellos no sabían que podía sanar. Ellos no sabían que podía salvar. They didn't know that He could speak something into existence. Ellos no sabían que Él podía hablar algo en existencia. It was in the desert that they were able to see the greatness of their God. Era en el desierto cuando ellos vieron esa grandeza de Dios. And God loved them and God had a plan for them. Dios los amaba y Dios tenía un plan para ellos. But He had to rebuild their faith from the ground up. Él tenía que recrear desde el suelo hacia arriba esa fe. He had to build them up Tenía que recrear esa fe in order to make it to where God was calling them to go. para que ellos fueran llamados donde Dios quería que ellos fueran. So I want you to walk with me. Así es que quiero que caminen conmigo esta mañana. How does God build our faith in Him? Cómo Dios crea nuestra fe en nosotros. Somebody say tests and trials. A ver, muchos de nosotros vamos a decir en esas pruebas, en esas tribulaciones. That's how God builds our faith in Him. Esa es de la forma que Dios va a crear nuestra fe. Do we like it? ¿Nos parece cómodo? Do we tell God, Lord, I have served you for Dios- 30 years. O a veces le decimos, Dios, yo te he servido por más de 30 años. Why me? ¿Y por qué yo estoy pasando esto? Why not that brother? ¿Por qué aquel hermano no? He hardly comes to church. Él a veces ni siquiera viene a la iglesia, He doesn't even smile. ni siquiera sonríe, He doesn't serve. ni siquiera sirve en la iglesia. I serve in your house. Yo sirvo aquí en tu casa. Why me, God? ¿Y por qué a mí, Dios? Amen. Amén. God knows Dios sabe who needs to grow. quién necesita crecer. God knows who needs to grow. Dios sabe quién necesita crecer. He doesn't want you to be a baby Él no quiere que te mantengas un niño in your walk with Jesus. en tu caminar con Dios. He wants you to mature. Él quiere que tú madures. And it's through testing and trials Y es a través de esas pruebas, de esas luchas que vas a crecer. that will present us with opportunities to trust God. Que nos va a presentar esas oportunidades para confiar en Dios. Amen. Number 2, Número 2. evidence-based faith. La evidencia es basada en Dios. Evidence-based faith. La evidencia basada en la fe. I'm going to explain this. I was excited about this. Yo estaba muy emocionado. Voy a tratar de explicar esto. They had no history with God. Ellos no tenían alguna historia con Dios.
The desert was going to give them history El, with God. el desierto les iba a dar esa historia con Dios. They were going to learn story after story, Ellos iban a aprender historia a otra historia, experience after una experience, experiencia en otra experiencia, and they were going to collect history moments y iban a colectar todas esas historias a través del tiempo of when they encountered the hand of God. cuando encontraron la mano de Dios. The first moment, El primer momento, God delivered them from the hand of Pharaoh. en la primera ocasión fue cuando Dios los liberó de la mano del faraón. The second moment, El momento segundo, they faced the Red Sea. estaban enfrente del Mar Rojo. And as they were dancing, and I mean, they were probably really excited. Y así como estaban emocionados, estaban bailando, estaban festejando. But then at a distance, they see Pharaoh's army coming. Y en una distancia ven a Faraón y con todo su ejército. In front of them was the Red Y Sea, enfrente de ellos tenían al Mar Rojo. and behind them was Pharaoh and his army. Y atrás de ellos tenían el ejército de Faraón. That was the first time they saw a miracle. Esa fue la primera vez que ellos miraron un milagro. The miracle that happened. God opened up the waters, El milagro fue cuando Dios abrió las aguas and they walked on dry ground. y caminaron por tierra seca. But that wasn't the end of the story. Pero eso allí no termina la historia. God swallowed up the armies Y después Dios cerró el mar y se ahogó a todo el ejército when they went after them. cuando iban atrás de ellos. God delivered them again, Dios una vez más lo liberó. and God continued to show his powerful hand. Y Dios les mostraba su mano poderosa una y otra vez. Story after story, Una historia tras otra historia. they were able to collect some history with God, Ellos tuvieron la capacidad de colectar todas esas historias where they could go back in their memory bank para que pudieran ir al banco a recordar todo eso. when they face a new desert. Cuando iban enfrentando un desierto nuevo. They now could look back and go, wait, God opened up the waters. Así es de que ellos podían ir atrás y recordar esas historias y decir, hey, Dios abrió el mar. Wait. God gave us food and water for 40 years. Dios nos dio comida y agua por 40 años. God provided. Dios proveó. And when you lack resources, Y cuando no tienen recursos, you look back and you go, wait, God provided yesterday. y cuando tú miras hacia atrás y dices, Dios proveó ayer, Oh, God moved in my life yesterday. y Dios se movió en mi vida ayer, God did a miracle yesterday. Dios hizo un milagro en mi vida ayer. So the new trial that I'm facing, Así es de que esta prueba que ahora estoy enfrentando, God can move again today. Dios puede moverse una vez más hoy. God can move again today. I can put my faith in God Yo pongo mi fe en Dios. because I remember. ¿Por qué? Porque recordamos. I remember what God has done. Porque recordamos lo que Dios ha hecho. Look what Nehemiah chapter 9 says, Miren lo que Nehemías dice. 19 to 21. You in your great mercies did not forsake them in the wilderness. The pillar of cloud to lead them in the way did not depart from them by day, nor the pillar of fire by night to light for them by the way by which they should go. You gave your good spirit to instruct them and did not withhold your manna from their mouth and gave them water for their thirst. 40 years you sustained them in the wilderness and they lacked nothing. Their clothes did not wear out and their feet did not swell. Tú con todo, por muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu mano de su boca. Y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto y ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Amen. Amén. Amen. There's a list. That's the collection. That's their memory bank. Esa es una colección de que ellos tenían. And I want to tell you, the time Nehemiah Y en este tiempo de Nehemías wrote these words, escribió estas palabras. it was 1,000 years later. Fue 1000 años después.
from the moment when they were in the desert, Del momento que ellos estaban en el desierto. which means the people did not forget. Así es de que eso significa que el pueblo de Dios no se olvidó. And the stories continued Y las historias continuaban from una tras generation otra, to generation, de una generación a otra, from generation to de una generation. generación a otra. They remembered what God had done. Ellos recordaban lo que Dios How many había hecho. remember what God has done in your life? ¿Cuántos han recordado lo que Dios ha hecho en su vida? Hallelujah. How does God grow our faith? ¿Cómo Dios crece nuestra fe? Through God's constancy despite their unfaithfulness. La constancia de Dios aún cuando no son fieles. The Bible says that his mercies are new every morning. La palabra de Dios nos dice que su fidelidad es nueva cada día. Great is your faithfulness, O God. Grande, grande es su misericordia. His presence and his provision Su go pre- before Su us. previsión y su presencia está delante de nosotros. His people will never be abandoned in the wilderness. Su gente jamás va a ser abandonada en el desierto. And we will have everything that we need. Y vamos a tener todo lo que nosotros necesitemos. God is faithful even when we're not. Dios es fiel aun cuando nosotros no lo somos. And that's how God grows our faith. Y esa es de la forma que Dios crea nuestra We fe. see God's faithfulness even when we're not. Porque nosotros vemos esa fe de Dios aun cuando nosotros no lo somos. Amen. Amén. What does God want us to grow in? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros crezcamos? A deeper dependence, A una profundidad de depender de Él, a developed faith, a desarrollar esa fe, but also our faith in his divine word. pero también esa fe en su palabra divina. Somebody say divine word of Alguien diga God. conmigo esa palabra divina. The wilderness season taught them that God's divine word transcends physical sustenance. La palabra de Dios Taught them les enseñó that God's divine word, que la palabra divina de Dios it transcends physical sustenance. los transciende lo físico, la sustancia física. The divine word of God Así es de que la palabra divina de Dios in Deuteronomy 8:3 en Deuteronomio 8:3 says, "And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord." y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocéis tú ni tus padres le habéis conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. We depend on more than physical sustenance. Nosotros tenemos que depender más de las cosas físicas. Humanly, Humanamente, we depend a lot on our physical sustenance. nosotros dependemos mucho de la sustancia física, But do we trust more in the word of God pero confiamos aún más en la palabra de Dios than on what we can provide for ourselves? o en las cosas que nosotros podemos proveer en esa situación. Man will not live by bread alone, La palabra de Dios nos dice que el hombre no vivirá solamente, but by every word de that pan. comes from the mouth of God. sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. We see this in display with the temptation of Jesus. Esto lo vemos en un despliegue en la tentación de Jesús. What did Jesus say ¿Qué fue lo que Jesús respondió? in response to Satan's temptation? Cuando Satanás lo estaba tentando, ¿qué fue lo que respondió Jesús? It is written. Está escrito. Say with me, it is Diga written. conmigo, está escrito. Man shall not live by bread alone, Porque el hombre no vivirá solamente de pan, but by every word sino de toda palabra that comes from the mouth of que God. sale de la boca del Señor. Hallelujah. Amén. It is written. Está escrito. See, God's word is not just information. Sí, la palabra de Dios no es solamente información. God's word is the substance Sí, la palabra de Dios es la sustancia that, number one, possesses life-giving power. que número uno, que da esa vida, ese recurso de vida. God's word gives life. Porque la palabra de Dios da vida. It gives life Da vida to your seasons, a esa temporada. to your difficult moments. Cuando estás pasando esas dificultades. God can bring life to something that is dead.
Dios puede traer vida a algo que aún está muerto. That's the power of the divine word of God. Ese es el poder del Dios divino. God's word is the substance that heals, La palabra de Dios es la sustancia que sana, that sustains us, que nos sostiene, that transforms us. que nos transforma, It transforms our lives. que transforma nuestras It vidas, transforms our relationships. que transforma nuestras relaciones, It transforms our situations. que transforma nuestra situación. There is power in the word of God. Hay poder en la palabra de Dios, But it is also the substance pero también es la sustancia that creates. que crea. God's divine word creates. Porque la palabra divina de Dios crea. We find that Genesis chapter 1. Eso lo podemos ver en Génesis 1. The divine word of God La palabra divina de Dios spoke, habló and there was light, y había luz and there were waters. y había agua. And God made man. Y Dios hizo al hombre God made woman. y Dios hizo a la mujer. The divine word of God. He La is pa- creator. La palabra divina de Dios es creativa. He calls into being what is not there. Él llama a lo que no es a que sea algo. Amén. Gloria a He Dios. creates into being Él crea algo que no es, something that you don't see. algo que tú no ves. And I love the scripture in Isaiah Y a mí me encanta la palabra en Isaías chapter 43 verse 19. 43:19. It says, "Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert." Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. When you don't see a way out, Cuando tú no ves una salida, the divine word of God has power to create a way. la palabra de Dios, la palabra divina de Dios tiene una forma para hacer ese camino. When you run out of options and ideas, Cuando tú ya no tienes ideas o ninguna otra opción, the divine word of God can create an opportunity. esa palabra divina de Dios va a crear oportunidades. He makes ways in the desert. Él hace caminos en el desierto. That is the divine word of Esa God. es la palabra divina de Dios. Wilderness seasons, Porque en las temporadas del desierto they're painful and they're not comfortable, no son cómodas, son dolorosas. but God is in them. Pero Dios allí está. God is in them. Allí está Dios. And I want to comfort you with one more passage. Y yo los quiero animar en un pasaje. 1 Peter 3:17 Primera de Pedro 3:17. says, "For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil." Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Suffering because of our obedience Porque el sufrimiento por ser obediente is different than suffering out of consequence. es muy diferente cuando sufrimos por el pecado o las circunstancias esas. Obedient type of suffering leads you to a deeper relationship with God. Porque cuando sufrimos por ser obedientes a Dios nos lleva a una cercanía más cerca a Dios. God wants us to be closer. Porque Dios quiere estar más cerca con nosotros. God wants you to learn to trust Him. Dios quiere que nosotros aprendamos en confiar en Él. Those of you that have been serving God for years, A muchos que han servido a Dios por muchos años, God wants to reveal a newness in you Él quiere revivir algo nuevo, una unidad más profunda and demonstrate His power in your life y again. demostrar el poder de Dios en tu vida. Can you stand to your feet? Se pueden poner de pie esta mañana. Suffering is not a consequence of our failures. El sufrimiento no es una consecuencia por nuestras derrotas, Or nuestras fallas. por nuestras fallas. It is a spiritual strengthening Es una fuerza espiritual so that we don't fail. para que no fallamos. I'm going to say that again. Lo voy a decir una vez más. Suffering is not a consequence of our failures. El sufrimiento no es una consecuencia de nuestras fallas. It is a spiritual strengthening so that we don't fail. Es una fortaleza para no fallar. You're here this morning Si estás aquí en esta mañana
and you just want to tell the Lord. y quieres hablar con el Señor. You've gone through seasons, Y tú has ido por ciertas temporadas. and God has challenged your faith. Y Dios te ha animado en tu fe. Te ha retado en tu fe. He's challenged you Y te está retando. where things didn't end up the way you thought they were going to end up. Y a veces las cosas no suceden como uno piensa. Maybe you're experiencing a job loss. A lo mejor estás experimentando una pérdida de trabajo. Maybe you've lost a loved one. A lo mejor perdiste a un ser querido. Maybe there's a lot of changes that are causing anxiety. A lo mejor hay muchos cambios que están sucediendo en tu vida que están creando una ansiedad. Maybe there's friction in a relationship. A lo mejor hay un tipo de aflicción en tu relación. Maybe you're struggling with something in your life. A lo mejor estás sufriendo por algo en tu vida que está sucediendo. And you need the help of the Lord this morning. Y necesitas la mano de Dios en esta mañana. Just go ahead and close your eyes. Cierra tus ojos. And you want to tell the Lord, Lord, I will continue being obedient Y habla con Dios y dile, Dios, yo voy a seguir siendo fiel contigo. because I trust that you're in the wilderness. Porque yo confío que estás en el desierto conmigo. I believe that you are with me. Yo creo que estás conmigo. Your rod and your staff, they comfort me. Porque tu vara y tu está conmigo. Your mercy, Y tu misericordia, your faithfulness, tu fidelidad está conmigo. your constancy Tu constancia está conmigo. is with me. Está siempre conmigo. Just lift your hand right there. Levanten sus manos. Thank you, God, for never abandoning your children. Gracias, Dios, por nunca abandonar a tu pueblo. Thank you, God, that you still do miracles in our life. Gracias, Dios, porque aún sigues haciendo milagros en nuestras vidas. That you make a way when there is no way. Porque tú haces camino donde no hay camino. Help us to trust you more. Y para poder confiar en ti, Develop our faith. para desarrollar esa fe. And those of us that have forgotten what you have done, Y esos que se han olvidado lo que tú has hecho, as we worship this morning, así como vamos a llevar a cabo una adoración, may you begin to remind us y que empieces a recordar of all that you have done in our life. todo lo que has hecho en nuestras vidas. All the moments when we had given up, Todos los momentos que a veces nos hemos dejado todo. maybe when we have failed you, A veces cuando te hemos fallado, but you have met us in those places pero tú nos has encontrado en esos lugares and you've picked us up y nos has levantado. and you've given us your strength and your spirit. Y nos has dado tu espíritu y tu fuerza. Remind us of those things this morning, Y God. recuérdanos de esos momentos que tú has sido fiel. Hallelujah. Thank you, Gloria a Jesus. Dios. Thank you, Jesus. We worship you, God. We worship you, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Jesus. We love you, God. Yes, Lord. We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, God. Thank you, En ti God. confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh sí,
sé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Oro. Y la espera terminará, la espera terminará. Oh, sé que has vencido ya y nunca me has fallado, Dios. Hallelujah. Come on, just worship the Lord this morning. Adora al Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yes, Lord. We invite you into our deserts, God. Dios, te invitamos en este momento. We invite you into our wilderness. Te invitamos en esa parte del desierto de nuestras vidas. We know that you are with us. Sabemos que tú estás con nosotros. If there's anyone here this morning, Si hay alguien aquí en esta mañana you've never walked with God, que nunca has caminado con Dios you've never walked with God, y nunca has caminado con Dios, and this is new to you, esto es algo nuevo para ti and you want to begin to build history with God, y tú quieres crear esa historia con Dios, and you want to say this morning, I want to receive Jesus as my Savior. y si tú dices yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador You're inviting Him to more than your wilderness, y lo estás invitando en tu desierto, but you're inviting Him to your life. pero también lo estás invitando a tu vida. If that's you, can you just raise your hand? I want to pray for you. Si eres tú esa mañana, levanta tu mano. You wanna Quiero orar por ti. You want to receive Jesus? ¿Quieres recibir a Jesús? Yes, come on, just keep your hand up. Mantén tu mano. I want to say a prayer for you. Yo quiero hacer una oración por ti. Come on, church, just repeat after me. Say, Jesus, Repite conmigo, Jesús, I invite you to my life te invito a mi vida to be my Lord and Savior. para que seas mi Salvador y mi Señor. Forgive me of my sins. Perdóname de mis pecados. Give me a new beginning. Dame un nuevo comenzar. I want to walk with you. Yo quiero caminar contigo. I want to learn to trust you. Yo quiero aprender a confiar en ti. Send your spirit into my life. Manda tu espíritu a mi vida. Make me a new woman or a new man. Hazme un nuevo hombre o una nueva mujer. Thank you for your sacrifice. Gracias por tu sacrificio, You wash away all my sins, que has lavado todos mis pecados and you've made me new this y morning. me has hecho una nueva criatura esta mañana. In your name we pray. En el nombre maravilloso, Say, come on, amen. nombre de Jesús. Yes, Amen. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. If you prayed that prayer this Si morning, tú oraste esa oración esta mañana, we have a Bible for you. tenemos una Biblia para ti, We want to connect with you. que queremos conectarnos contigo. So come and find me in the lobby, Así es de que encuéntrenme allá, por favor, and I will give you your Bible. y les vamos a dar esa Biblia. I'm so proud of you for praying that prayer. Estamos muy orgullosos por hacer esa oración con nosotros. God is with us. Amen. Dios está con nosotros, amén. Amen, church. God bless you. Iglesia, Dios los bendiga We will see you next y week. nos vamos a ver para la siguiente Don't semana. forget to join your life groups. Y por favor no se le olvides ser parte de los grupos. Amen. God bless you. Hoy los martes, varones, no se les olvide.